Bienvenidos mis amores a otro episodio más de Échale Ganas. Contigo María Flores Correa, fundadora de la División Latina de La Rosa Realty. Y hoy tenemos con nosotros a Mauricio Gómez. Mauricio es un experto en comercial, pero hoy nos va a estar compartiendo las estrategias de negocio cuando representas un comprador. No te muevas de ahí, tienes que ver este episodio completo para que puedas aprender esas estrategias que traemos para ti hoy cuando estás representando compradores, muy importante. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de lo que es cambio. Hoy quiero traerte esa palabra de inspiración que es cambio. ¿Y por qué cambio? Porque estamos ahora mismo viviendo tiempos de cambios. En el área de real estate, a partir de agosto 17, todo lo que conocíamos como real estate está cambiando, va a cambiar. ¿Fue de una forma gradual? ¿Fue de una forma repentina? No, pero estamos obligados a movernos, estamos obligados a cambiar. Son situaciones, son circunstancias que te van a llevar a otro nivel y que tienes que ver lo positivo que hay dentro de esos cambios. Los cambios siempre te van a traer algo positivo, van a ser incómodos, no te van a gustar. A los seres humanos no nos gusta cambiar, pero realmente cuando lo aceptamos y cuando nos adaptamos a esos cambios, siempre vamos a llegar a otro nivel. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros hoy. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu historia. Sé que haces residencial, pero has decidido dedicarte a comercial. Así es. ¿Desde cuánto tiempo estás en comercial y por qué? Bueno, gracias María por tenerme aquí hoy. Es un honor estar en el podcast de Échale Ganas. Yo soy Mauricio Gómez. Yo he estado practicando comercial ya por como casi 10 años. Y muchos me preguntan, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? La transición fue una transición bien peculiar porque cuando comencé a hacer real estate, yo bien rápido empecé a viajar a Colombia, a Londres, empecé a representar inversionistas en diferentes convenciones y diferentes presentaciones. Entonces, cuando regresé, me habló Mike La Rosa, que es el director ejecutivo del lado comercial, y me dijo, mira, yo quiero abrir un departamento comercial, lo quiero crecer, quiero ser una fuerza en el lado comercial que nunca se ha visto. Y desde ese entonces yo he estado metido en el lado comercial, creciendo los departamentos con La Rosa y me gusta porque es una compra que realmente los números es lo que dirige la compra, no la emoción. Y por eso yo hice esa transición. Y te preguntarás que si vamos a hablar de comercial. Vamos a hablar un poquito de comercial, porque el área de comercial tiene realmente algo un poquito diferente al área residencial hasta hoy. Yeah. O hasta agosto 17, ¿cierto? Y es donde los compradores o los agentes que representan a los compradores no tienen una comisión definida. Tienen que negociar esa comisión con el listing agent o el representante del vendedor. Y a partir de agosto 17, pues nosotros vamos a estar en el mismo bote. Exacto. ¿Y qué más que aprender de gente que ya tiene más de 10 años haciendo esto? A los agentes de residencial se le ha hecho un poquito cuesta arriba adaptarse a este cambio, específicamente a este cambio, porque ahora van a tener que agarrar el teléfono y llamar al listing agent y decirle, hello, ¿estás pagando comisión? ¿No estás pagando comisión? Y empezar esa negociación. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia en el área comercial, cómo se maneja esa negociación. Bueno, en el lado comercial es bien típico tener que pedir las comisiones. Entonces, para mí, por lo menos, la primera cosa que sale de mi boca cuando hago una llamada al listing agent es ¿qué estás ofreciendo como un co-op? Y eso ya se ha creado un hábito. Yo no hago llamadas sin hacer esa pregunta primero porque me estoy protegiendo. Si no hago esa pregunta, entonces no sé cómo presentárselo a mi comprador, ¿entiendes? Entonces, yo tengo que saber si están ofreciendo algo antes de ir a pedir X cantidad. Pero lo que está cambiando con el MLS, eso siempre ha sido así en el lado comercial. Nosotros no tenemos nuestras propiedades casi siempre en el MLS. Están en Craigslist, en LoopNet, en CoStar, y ahí no se ponen las comisiones tampoco. Entonces siempre uno tiene que llamar y preguntar. Es lo primero que tiene que hacer cuando está buscando propiedades. Y en tu experiencia, el listing agent, la mayoría de las veces, un porcentaje, ¿ofrece comisión? ¿Ofrece un co-op?
Sí, o sea, lo único que tienes que hacer es preguntar porque uno nunca sabe qué es lo que están ofreciendo y típicamente una persona, un listing agent que tiene experiencia sabe que ofrecer una comisión es un incentivo para poder mover o vender la propiedad. Entonces, van a haber momentos donde la transacción posiblemente es muy alta y el vendedor no quiere pagar una comisión y por eso uno tiene que estar preparado para saber qué es lo que le vas a ofrecer al comprador para validar que te pague esa comisión. Nosotros hacemos mucho más que solo abrir puertas, calculamos inversiones, retornos, nos aseguramos que los comparables estén en el área. Entonces hay muchas cosas que nosotros hacemos para traer el valor, pero tenemos que estar preparados para tener esa conversación con el comprador siempre. Y eso es algo muy válido lo que acabas de decir. Cuando representas al vendedor, vamos a ponerte ahora el gorrito de que tú estás representando al vendedor. Tú te vas a sentar con ese vendedor y le vas a explicar ese por qué a él le conviene o es para su mejor interés ofrecerle una compensación al que traiga el comprador. ¿Qué tú le aconsejarías a tu vendedor? ¿Por qué es importante usted, vendedor, que no está viendo? ¿Por qué sería importante a usted pagar, ofrecer una comisión o permitir, en este caso, en el área residencial, es autorizar al listing agent, al seller's agent, que de esa comisión que está recibiendo la comparta con el que está trayendo al comprador? ¿Ok? Porque en el área residencial ahora hay dos formas, que ese agente que representa al comprador puede ser compensado. Una es compensado directamente del listing agent, de la compañía que está representando al vendedor, o que el vendedor le pague directamente. En tu experiencia, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías a tu vendedor en el momento que ustedes están negociando esa comisión para que él se haga partícipe de eso? Bueno, hay muchas estrategias. El punto principal es, mientras que lo tengas en el mercado, vas a estar pagando la hipoteca, vas a estar pagando los impuestos y vas a estar pagando los costos de mantener esa propiedad. Y típicamente una propiedad que no está ofreciendo comisiones se va a quedar en el mercado mucho tiempo. Y esos 2, 3, 4, 5, 6 meses adicionales le va a salir más caro al vendedor al fin del día. Segundo, cuando hay un comprador, típicamente van a tener un representante y ese representante necesita tener alguna clase de incentivo para poder ir a mostrar las propiedades. Entonces, por los dos lados, si no estás ofreciendo comisiones, estás perdiendo oportunidades con compradores y estás pagando más a largo plazo con las deudas de la hipoteca, de los impuestos y los costos de manejo de la propiedad. Y típicamente es lo que se usa, no es mandatorio. Es muy importante establecer que realmente el vendedor tiene diferentes opciones. No es mandatorio que usted pague. No está establecido por ley que usted pague una comisión a la gente que está representando al comprador. Es una opción. Pero siempre ha sido una opción. Siempre ha sido una opción. Siempre lo ha sido, sí. Y típicamente las personas pues tienden a tomar esa decisión porque es en el mejor interés de ellos. Ahora vamos a ponernos el gorrito de que tú estás representando al comprador. Aquí pueden pasar dos cosas, ¿ok? Puede pasar que el vendedor te esté ofreciendo una compensación, como puede pasar que no. ¿Cuáles serían esas estrategias de negociación para yo explicarle realmente mis servicios al que está comprando la propiedad y cuáles son esas estrategias para yo poder colectar esa comisión? Porque usted no trabaja de gratis. Y así como usted no trabaja de gratis, pues los realtors tampoco trabajan de gratis. Con esa mentalidad es que uno tiene que empezar a hablar con los compradores. Yo siempre soy claro, transparente y honesto desde el comienzo con mis compradores porque es más difícil mencionarlo después de que ya se han visto propiedades, después de que ya uno quiere hacer el contrato o la oferta. Ya esa conversación va a ser mucho más difícil hablar con el comprador pidiendo una comisión, pero si desde el comienzo eres honesto, transparente, nosotros nunca nos garantizamos las comisiones y si el vendedor o el agente del vendedor no está ofreciendo una comisión,
nosotros también tenemos que tener la compensación. Entonces, ¿cómo yo valido esa compensación? Pues yo hago mucho, yo ya lo mencioné. No abrimos puertas, nosotros calculamos. Al lado comercial es un poco diferente porque son negocios, son inversiones. Uno puede traer el valor de decir, mira, yo te puedo calcular el retorno, me puedo asegurar de que los contratos todos puedan cambiarse a su nombre cuando se hace la compra. Entonces, hay muchas cosas por el lado comercial que uno, en mi experiencia, yo he podido explicar y valorizar mi compensación. Por el lado comercial, sé honesto, sé transparente y ser bien claro de lo que estás haciendo. Y honesto es decir, mira, yo no sé si el vendedor o el agente del vendedor vaya a estar ofreciendo comisiones, pero mi trabajo tiene valor y yo me gasto tiempo y voy a estar contigo todo el proceso. Entonces, esto es lo que nosotros estamos pidiendo de comisiones. Y realmente ya a partir de agosto 17 eso cambia, porque esa conversación hay que tenerla con el comprador antes de mostrar una propiedad. Correcto. Antes de mostrar una propiedad, ahora es exigido por la National Association of Realtors para los miembros de la National Association of Realtors, que se llaman Realtors, es exigido que se le explique al comprador lo que es el Exclusive Buyers Agreement, ¿ok? Donde nosotros le vamos a estar presentando a ellos cuáles son los servicios, que es precisamente lo que tú hablabas, cuáles son esos servicios que le estamos ofreciendo y cuál sería la compensación por esos servicios que le estamos ofreciendo. Realmente son bastante, al igual que en comercial, porque tú te sientas con ellos desde un principio a presentarle cuáles son sus análisis financieros, si puede estar y está ready para comprar ahora, si su crédito está ahí, si no está ahí, cuáles son esos siguientes pasos a seguir, cuáles son las comparables de las propiedades que están alrededor, qué te conviene, una casa nueva, una casa usada, por qué te conviene una casa nueva, por qué te conviene una casa usada, cuáles son las estrategias de negociación que se van a poner en práctica para que ese comprador al final del día pueda tener una casa con ese pagaré que puede pagar y que necesita. También el agente del comprador hace bastante trabajo y es bastante valor añadido. La diferencia es que tú como agente debes de explicar el por qué, pero realmente hay mucho miedo. Hay mucho miedo de los agentes explicarle. Hay una mentalidad, una fortaleza mental, como digo yo, en los agentes de poder explicarle al comprador que a partir de ahora mi comisión no está garantizada que va a ser pagada por el vendedor. Pudiera ser pagada por ustedes también. Y hay ese miedo. ¿Qué tú le aconsejas a la gente que nos está viendo ahora para poder cambiar esa forma de pensar, para quitar ese miedo de la mesa y para poderse sentarse honestamente y transparentemente y poder explicar esos servicios que ofrece? El miedo es clave, porque si uno pide comisiones y tiene miedo y no está seguro de lo que uno mismo puede traer a la mesa, el comprador va a sentir eso y va a sentir esa duda. Y entonces es muy importante tener esa confianza y no tener miedo a tener esa conversación. Mira, si yo comparo lo que es el lado comercial a lo que es el lado residencial en este momento, yo veo que a largo plazo el lado residencial eventualmente se va a calibrar y va a ser igual al lado comercial. Yo muy pocas veces no me han pagado comisiones. Aprendí unas lecciones bien difíciles al principio de mi carrera, pero bien rápido así es que yo aprendí a siempre preguntar por las comisiones. Entonces, no tener miedo, tener esa confianza, de tener esa conversación al comienzo de la relación entre tú y el comprador para que no haya ninguna duda. Es lo más fácil que uno puede hacer y ellos van a apreciar de que tú fuiste honesto y transparente con ellos desde el comienzo. En el área comercial vemos que no muchos agentes se dedican y tenemos muchos agentes en el área residencial. ¿Cómo tú crees que va a impactar esta nueva regulación de la NAR, tanto en los consumidores como en los agentes? El impacto va a haber un impacto. Al principio va a ser difícil, no va a ser nada fácil. Yo creo que va a haber un momento de incomodidad, de calibración, como me gusta decir. O sea, al principio el aprendizaje, el growth spurt, para poder tener esa costumbre, poder empezar a formar esos hábitos de tener esas conversaciones, va a ser difícil, pero eventualmente uno va aprendiendo. Y a la velocidad en que entran nuevos agentes cada año a esta industria,
Ya teniendo esos cambios, vamos a tener nuevos agentes que ya están acostumbrados a las nuevas regulaciones. Entonces, esos nuevos agentes no van a tener los mismos hábitos que hemos tenido históricamente, sino que van a ser nuevos agentes que así es como lo han hecho siempre y así es como siempre lo van a hacer. Entonces, eventualmente eso se va calmando, yo creo, que va a ser un poco de movimiento con todas las clases, la educación que yo lo recomiendo, porque uno tiene que saber esos documentos perfectamente para protegerse, pero eventualmente eso va a ser un estándar. Sí, a largo plazo vamos a ver este mercado cambiar, como hablábamos de los cambios. Son cambios graduales, son cambios repentinos, son cambios que lo adapten se van a quedar en el mercado. Y lamentablemente el que no lo adapte, el que no tenga esa confianza, el que no tenga ese cambio de mentalidad, pues se va a quedar atrás. Una de las preguntas que me hacen bastante es cómo poder dirigir a esos agentes a que realmente sí tienes que cobrar una comisión, tienes que cobrar una compensación de parte de tu comprador. Pero también tienes que tomar en cuenta que eso no puede determinar esa relación que llevas con tu comprador. So, esa comisión que estás recibiendo no puede determinar ni afectar ese valor añadido que tú le estás añadiendo a ese cliente. ¿Qué tú le aconsejarías a ese agente tal vez no tan experimentado o que no se atreve tal vez muy agresivo? Porque también encontramos agentes súper agresivos. Si no me paga, no te represento. Si no me paga, no te atiendo. A que sepan y entiendan que si hay una compensación que hay que cobrar, pero que al final del día tenemos un consumidor que tenemos que tomar en cuenta y por los códigos de ética que respetamos, tenemos que realmente proteger y no abusar. ¿Qué tú les recomendarías? Van a haber momentos que van a haber agentes que van a aceptar trabajar con un comprador por miedo o porque no quiso tener esa conversación o porque el comprador le dice, no, yo no voy a pagar comisión, pero se lo pides a la gente o se lo pides al vendedor. Y en esos momentos uno tiene que ser creativo. Hay otras maneras. O sea, no solamente tengo que tener la conversación, tengo que firmar el nuevo documento y después empiezo a trabajar con uno. Van a haber circunstancias donde uno tiene que ser creativo y tiene que hablar con el prestamista, tiene que hablar con el vendedor o el agente del vendedor directamente para ver cómo podemos arreglar de que yo tenga mi compensación y que el comprador no pierda la casa, porque obviamente uno no va a dirigir el comprador a otra casa que sí están pagando comisiones. Uno tiene que éticamente mostrarle esa casa, aunque estén pagando comisiones o no. Entonces, en ese momento, ¿uno qué hace? Pues tiene que ser un poco creativo. Se puede hacer una oferta un poco más alta para que el vendedor pague los gastos de cierre, porque el comprador típicamente va a tener eso en sus ahorros para pagar costos de cierre. Y si el vendedor le paga los costos de cierre, pues ahí sí puedes pagar la comisión, ¿correcto? Entonces hay diferentes maneras, pero uno tiene que ser creativo. No, y tienes que hacer esas estrategias de negociación. Son una de las principales cosas que yo le pudiera recomendar ahora mismo a cualquier agente comprador que no tiene tal vez esa experiencia de esa estrategia de negociación es la educación. Sí. So, tome la clase. Y una de las cosas que me gustaría recomendarle es trabajar con personas que ya tienen tal vez experiencia. Esa pudiera ser una estrategia ahora mismo para ti que no estás viendo y que no te sientes capacitado de sentarte a tener una conversación con alguien. Pues siéntalo con alguien que ya tal vez tiene la experiencia y que tal vez pueda manejar esa conversación diferente y que pueda tener resultados efectivos. Porque si tú sabes que te vas a sentar a la mesa con alguien y no vas a tener los resultados que espera porque tu inexperiencia no te lo va a permitir, pues esa es una estrategia. Hay muchísimas estrategias que podemos usar. Una de las estrategias que estaba comentando Florida Realtors era: si le estás mostrando una propiedad donde no hay una compensación, como dijiste, tenemos que mostrar todas las propiedades. Tal vez es una ventaja para tu cliente que en ese momento tú decidas referirlo al listing agent, porque esa es la casa que él quiere o que necesita. Está bueno. ¿Verdad? Y recibir un referido. So, ahí tú no estás poniendo tu comisión por encima. Ahí tú estás poniendo al cliente por encima. Correcto. Y tenemos que tener eso en cuenta. Sí tenemos que recibir una compensación, pero tenemos un consumidor donde también tenemos que proteger sus derechos. Y tenemos que recordar que ese cliente en un futuro te lo va a agradecer
Porque va a ver, wow, Mauricio no puso su comisión, me puso a mí primero. ¿Y dónde usted creen que va a llegar los referidos? ¿Al listing agent o va a llegar a Mauricio? Son estrategias como esta es que nosotros queremos presentar aquí en este programa hoy, para que tú puedas tomar ventaja de que hay muchas cosas, no es el fin del mundo, como dijiste, ¿verdad? Lo que hay que buscarle la vuelta a lo que está pasando ahora mismo, y una de ellas es precisamente podernos educar, podemos aprender de gente con experiencia que ya ha estado en ese camino y que tiene las herramientas necesarias o tiene la experiencia necesaria para hacer que eso pase, que eso suceda. Vamos a ver, se espera que en este momento de transición, como en toda transición, en todo momento, en todo tiempo, en toda industria, pues lamentablemente van a haber personas que se van a decidir salirse del negocio. ¿Qué tú opinas en cuanto a eso? Tú, en un largo plazo, ¿qué tú ves pasar? Pues si no pueden y se van de la industria, pues nos dan más oportunidades a los que están preparados, a los que han tomado las clases y se han educado y se han preparado con las conversaciones que tienen que tener. Esos agentes son los que van a salir adelante, van a triunfar. Y si se salen ellos porque no pudieron, como dije, eso todos los años van a haber nuevos agentes que están entrando con las nuevas leyes, con las nuevas regulaciones, y eso va a mejorar, a ayudar la industria, porque va a ser un proceso más común, un proceso más esperado, y eventualmente yo creo que eso es necesario, porque mira, ahora existen agentes que venden casas a 1% o menos. Existen y van a seguir existiendo con estas nuevas regulaciones, pero los que realmente están preparados son los que van a realmente salir adelante, recibir todos los referidos porque están haciendo el trabajo bien hecho. Yo creo que definitivamente esto va a llevar, como tú acabas de decir, la educación, la formación, el profesionalismo de los agentes de real estate a otro nivel, porque realmente tenemos ahora que probarnos. Tenemos que probarnos ante esos compradores que nos están eligiendo para representarlo. Tenemos que representarlo bien. Tenemos que probarnos ante esos vendedores que decidieron elegirnos, ¿verdad? Tenemos que probar esos servicios que ofrecemos. No es simplemente te voy a llevar al builder, te voy a poner ahí, ponga mi nombre ahí y me voy y no te vuelvo a ver. Claro. No, hay unos servicios que ofrecer. Y en esa consulta que te sientas con tu cliente, tienes que mostrarle cuáles son esos servicios y por qué le estás cobrando ese fin. So, definitivamente lo vamos a llevar a esta industria a otro nivel. Es muy importante la posición que cada compañía tome ahora mismo, porque nosotros como realtor realmente es que decidimos el rumbo de esta industria. Correcto. Porque somos los que lo hacemos todos los días. Y la posición que como compañía y como real estate agent estemos tomando para representar no solamente al vendedor, pero también para representar al comprador, va a ser la diferencia en nuestra industria, en los consumidores, llámese compradores o llámese vendedores. Ya para cerrar, Mauricio, ¿qué quisieras agregar a esas personas que tal vez ya tiraron la toalla? Hablando de educación y clases, ¿sí? Cada uno tiene un estilo, una manera de presentar, de hablar, y puedes ir a una clase y de la manera que ellos lo presentan no es la manera que lo presentarías tú. Entonces, con más razón, vas a otra clase, porque viendo diferentes perspectivas, diferentes maneras de tener esa conversación, uno se puede ir entrenando y practicando la manera que va a funcionar para ti. Y eso es muy importante, porque esa conversación tiene que ser natural, no tiene que ser forzada. Entonces, ponlo en práctica, vea clases, tome clases. La Rosa ya ha ofrecido como 2 o 3 clases sobre esos documentos y la manera de presentarlo, y cada uno ha tenido una manera diferente, pero de cada uno le he sacado buenos puntos y buenas estrategias para poder pedir las comisiones cuando ya esté en efecto esta nueva ley. Y ha dado en la clave. Realmente yo misma he escogido, yo creo que 7, 8 clases de lo mismo. Sí. De Florida Realtor, del instructor de Florida Realtor, del otro instructor. ¿Por qué? Porque como dijiste, de cada uno sacamos estrategias distintas, de cada uno sacamos cosas válidas, de qué podemos decir y qué no podemos decir, ¿ok? Pero la clave aquí, tú lo acabas de decir, es practicar, es prepararse, es hacerlo, es de ahora en adelante tener esa presentación profesional, es subir a otro nivel.
Si creías que ibas a hacer esto fácil, lamentablemente no. Tienes que subir al otro nivel. Tienes que prepararte, tienes que educarte. Y si tienes que tomar ese entrenamiento 3, 4, 5, 6 veces para poderlo entender y para poderlo hacer de forma natural, pues lo tienes que hacer. Porque lamentablemente si no lo hacemos, si no adaptamos los cambios y caminamos con los cambios y nos entrenamos a ser mejores profesionales cada día, nos vamos a quedar atrás. Así es. ¿Qué herramientas tú le pudieras decir a ellos tal vez que pudieran considerar que tú usas ahora mismo que ellos pudieran utilizar? Bueno, hay hartos recursos para crear, tú habías mencionado una lista de los servicios que uno puede proveer. En una de las clases que yo tomé, había un flyer que tiene listado cada punto de lo que hace un buyer's agent. Y eso está disponible en My Agent. Y es algo que tú puedes usar cuando estás hablando con el comprador. Mira, yo no estoy solamente abriendo las puertas. Mira, te muestro todo lo que yo hago y el proceso no para cuando estamos bajo contrato. Yo también soy el intermediario con la casa de título, con el lender, y yo voy a estar contigo hasta el punto de cierre. Entonces, si eso no le va a crear valor a lo que estás pidiendo, entonces, pues, hable con un agente para ver por qué no te está resultando, pero la práctica en la realidad, no solamente yendo a las clases, pero haciéndolo ya mismo. Y has dicho algo clave, porque en el caminar, antes siempre hacíamos listing presentation. Y ese role play de listing presentation, y qué le voy a decir, y cómo se lo voy a decir, y cómo me voy a vender frente a ese seller, pues es lo mismo. Entonces ahora tenemos que hacer esa presentación de buyer's presentation, cuáles son esos servicios, cómo me voy a vender, por qué me vas a elegir a mí para representarte, cuál es el valor añadido que yo voy a traer aquí y por qué es importante realmente al final del día el valor y la compensación que yo voy a recibir de parte tuya como comprador. Gracias, Mauricio. Creo que hemos dado muchísimas estrategias en este día. Definitivamente espero que a todos los que nos estén viendo hayan podido coger una que otra estrategia de la que mencionamos hoy y que la pongan en práctica. Eso es lo más importante, que la pongan en práctica y que reconozcan sus limitaciones. Si en este momento no estoy apto para sentarme con un comprador en una mesa solo y explicarle todo mi servicio, bueno, entonces tengo que tomar una decisión. ¿Con qué agente con experiencia me puedo sentar? ¿Con qué team me puedo añadir? ¿Cuáles son las clases que debo de tomar? ¿Cuáles son las prácticas que debo de hacer? ¿Cuáles son todas esas circunstancias que tengo que tomar en cuenta a la hora de decidir si yo estoy ready para atender o no un comprador, si estoy ready para explicarle el porqué de esa compensación? Esto y mucho más lo vamos a estar tratando en muchísimos temas aquí en Échale Ganas, porque realmente como decía y como te explicaba, estamos en un momento en que la industria del real estate completa está cambiando. Está cambiando cómo hablamos, está cambiando cómo nos conducimos, está cambiando cómo vamos a cobrar, están cambiando las formas que vamos a utilizar. Y si todavía tú no estás enterado, pues te recomiendo que entres a las diferentes plataformas que estamos teniendo, a la Asociación de Realtor, Florida Realtor, My Agent Account, aquí en La Rosa Realty, y que te eduques. Porque realmente si no te educas, te vas a quedar atrás. Y no solamente que te vas a quedar atrás, puedes tener mucha liability para ti y para tu broker. ¿Okay? Así es. Gracias una vez más. Gracias por estar ahí, por estar con nosotros en otro episodio de Échale Ganas. Recuerda, como te decimos siempre al terminar nuestro episodio, si permite que Dios entre a tu negocio, Él entra y te bendice. Y te esperamos para otro capítulo más de Échale Ganas.